En nuestro estudio instalado, sentado, ya estábamos conversando un poquito, don Alejandro Soler, que es candidato a Core. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que hoy día nos escuchan en Radio Polar y muy buenas tardes, Ricardo, gratamente compartiendo un micrófono nuevamente en Radio Polar. Bueno, Alejandro, en la mañana del día de hoy apareció una encuesta que estaba muy esperada. Todos esperaban esta encuesta y ya se lanzó, estamos hablando de la encuesta CEP, sobre los candidatos que están a la presidencia y según esta encuesta, en qué lugar se encuentra cada uno. Vamos a leer un poquito, quizá usted ya lo escuchó en las noticias, pero para poder entrar en esta conversación le vamos a contar que en primer lugar está Sebastián Piñera con un 42,3%, Alejandro Guillé le sigue con un 21,4%, Beatriz Sánchez con un 9,4%, Marcos Enrique Ominami con un 4,7%, Carolina Goich con un 4,1%, José Antonio Cast con un 3,7%, Alejandro Navarro un 0,5% y hoy se me refrescó un poco la página y al último está don Eduardo Artes. Artes, perdón, se me corrió, un 0,0%. Bueno, Sebastián Piñera, su candidato está, pero por lejos, siendo uno de los líderes de esta encuesta, Alejandro. Bueno, habría que decir que la encuesta del Centro de Estudios Públicos es de las más reconocidas dentro del ámbito nacional Uh -huh. por la exactitud que tiene posteriormente con los resultados finales. Claramente da una ventaja al candidato Sebastián Piñera sobre una cosa importante, sobre un 44% de personas que irían a votar. Por Sebastián supuesto. Piñera tiene un 44,4% y le sigue de lejos con un 43%, con un 23% Alejandro Guiller. Entonces hay una diferencia bastante grande que a todos los que somos del sector de Chile Vamos y particularmente de la UDI nos satisface bastante porque demuestra que nuestros candidatos y la propuesta de nuestros candidatos tienen un respaldo en la comunidad y que Sebastián Piñera se está transformando en un candidato más que consolidado. Entonces eso tiene una gran ventaja. También habría que señalar que la encuesta CEP, por otro lado, en otro ámbito, no solamente político, de lo poco que uno podría analizarla, trae consigo también un análisis de las expectativas económicas de los chilenos, un poco de la estabilidad del país. Hay que destacar que la estabilidad del país o las expectativas de los ciudadanos se mantienen bastante estables. La gran cantidad de preguntas que hay sobre las expectativas de la evolución económica, personal y nacional, las encuestas es decidora en señalar que los chilenos pensamos que la situación económica va a mantenerse estable. Eso creo que también es una influencia ya del triunfo de las primarias de Sebastián Piñera y también es producto de este resultado de Sebastián Piñera de obtener un 44%. Porque para nosotros, y yo creo que también para gran parte de la ciudadanía, las reformas implementadas por la nueva mayoría, quizás muy bien intencionadas, han sido muy mal planificadas y muy mal ejecutadas. La reforma tributaria ha sido nefasto para la inversión, que afecta a todos los chilenos, y la reforma educacional no ha dejado satisfecho a la ciudadanía. Entonces, como diría nuestro candidato, se vienen tiempos mejores Uh -huh. que se está demostrando en estas encuestas. Y como te reitero, esta encuesta es bastante seria, ha dado muy buenos resultados y además tiene la ventaja que se entrega cada 6 meses, no así como la encuesta de IMAR que se entrega todas las semanas. Claro. Entonces su proceso de elaboración es más profundo, es más concienzuda. Ahora, cabe destacar que también hay un 13,8% de los cuales no votaría blanco o votaría nulo, que tampoco es menor, ¿eh? Incluso es, si colocamos en el ranking sería tercero las personas que no quieren votar, estarían bajo Alejandro Guille con un 13,8%, que es importante también. Y te voy a decir más, el presidente de la República que gana en primera mayoría está en la gente que no va a votar, que es el 56%. Claro, Entonces, ahí hay un problema profundo con respecto a la representatividad de los candidatos. es muy Si el importante eso. 56% de las personas que pueden votar no van a votar, estamos eligiendo un presidente con un 45%. Ahora, esto no es distante a lo que pasa en el resto del mundo. Aproximadamente los porcentajes de votación de todos los países entre el 44 y el 45, pero, y el 50. Es una realidad.
pero hay que entenderlo de esa forma. Ahora, eso no debilita nuestra democracia, porque también la gente que no va a votar tiene una opción de no votar, como votar en blanco igual. Pero hay que tener considerado de que el presidente electo en primera vuelta está en la gente que no va a votar. Si todos los que no van a ir a votar inscribieran un candidato y van, ganaría en primera vuelta. Ahora, pongamos esta otra figura, Alejandro. Pongámonos en un caso de que la gran mayoría vote. ¿Ya? Nos ponemos, porque nadie se pone en ese caso. Están todos diciendo que no van a votar. Pongámonos en el caso de que la gran mayoría de nuestro país vote. Y la gran mayoría vote nulo. ¿Con qué representatividad, con qué cara se sienta un candidato a presidente electo con esa poca cantidad de votos? Si es que la gran mayoría de Chile votara. Porque ahí yo podría decir, oye, yo no represento a Chile. O sea, no hay ningún candidato que represente a Chile. Entonces, ¿qué pasaría en esa figura, Alejandro? Mira, según los estudios que han habido, Uh-huh. el alto porcentaje de abstención no incide en el porcentaje de apoyo a los candidatos. Me explico. Porque vote más o menos gente, no se modifican los porcentajes. A ver, voy a hacer un ejemplo para que la gente no está escuchando nos entienda. Que de pronto es un tema que no se habla mucho tampoco. Ya. Hablemos del café. Ya. El café tiene un 50% de agua. Uh-huh. ¿Ya? Estamos poniendo un ejemplo burdo, ¿ah? Por supuesto. Un 30% de café y un 10% de azúcar. Perdón, un 40% de café y un 10% de azúcar. ¿Ya? Y ese es el café que tenemos que nosotros tomamos Uh-huh. en una taza. Supongamos que sacamos de ese café, que es el universo, el 100%, sacamos el 40% que el que va a votar. Según los estudios, el porcentaje de un 50% agua, un 40% café y un 10% azúcar no se modifica. Se mantiene igual. Es decir, que la gente que va a votar, que no va a votar, no es de una tendencia, sino que es una representación. Tienen el mismo porcentaje de opción de voto que los que van a votar. Es decir, que si nosotros sacamos el 44% desde el café, no es que nos quedamos con el 90% de agua, el 5% de azúcar y el 5% del café. Si fueran todos a votar, los porcentajes debieran mantenerse o variarían muy poco. Por lo tanto, la confusión que puede haber o la duda con respecto a la representatividad de la baja participación electoral nos dice relación con la victoria con respecto a los otros contendores, sino que a la legitimidad en la cantidad de votos solamente. ¿Me explico? No, totalmente, pero... Esos son estudios que se han claro, hecho. pero una cosa así. son los votos y otra es Chile. O sea, los votos son una cosa, pero Chile es otra. O sea, ¿qué pasaría si este país se levanta y no quiere ningún candidato o no representa ningún candidato? O sea, no nos podemos guiar solamente los votos, si lo que estamos votando es un país, no un número de gente, sino que la gente de un país. Claro, pero también podríamos decir de que las naciones, las sociedades, los candidatos no nacen por generación espontánea. Los candidatos son una expresión de las realidades sociales. Es decir, en este caso Sebastián Piñera tiene una muy buena aceptación, claramente porque el país confía en él y es producto también de nuestro país. Uh-huh. Nosotros somos un país maduro, somos un país de una clase media que apuesta por Sebastián Piñera porque las propuestas son propuestas de libertad, de desarrollo, de empleo, que en el fondo Chile es un país así. Chile no es Venezuela, Chile es Chile, Chile es un país de clase media, que también influye que esté un poco descontento Uh-huh. de las políticas implementadas por el actual gobierno. Pero no podemos dejar de desconocer de que los candidatos también son frutos de la realidad social de cada país, pues. Por supuesto. Ahora, Alejandro, retrocediendo con lo que estábamos conversando. Pasa mucho, perdón, en Estados Unidos. ¿Es realmente Trump una figura tan lejana a Estados Unidos? ¿O está haciendo carne de un sentimiento profundo de los americanos? ¿Qué es realmente? Pero es que Trump, de cierta manera, es demasiado burdo, Alejandro. Ha tenido una actitud que no ha tenido ningún presidente de los Estados Unidos. O sea, digamos que Estados Unidos es un referente dentro del mundo
Y créeme que la visión que tiene el pueblo común y corriente, que no está dedicado 100% a la política, dice, este hombre, ¿qué está haciendo? O sea, Pero no todos, ojo, no, si está, no, porque no todo, el gran obviamente, pero... cinturón industrial, Ujú. que son los estados bisagra, que son los del medio oeste, son casi todos trabajadores de clase media baja, que son claramente el reflejo de Trump. Entonces, electoralmente, él representa una realidad. Quizás podemos hacer otros ejemplos, no sé, a ver, otro personaje, en Corea. Ese personaje que está ahí porque la sociedad coreana algún convencimiento tiene de que ese es su líder. Entonces, ¿qué voy yo? De que las realidades sociales se manifiestan en los liderazgos, no son ajenos a ellos. Sí, no, lo entiendo completamente. Pero como le decía anteriormente, Alejandro, me quedé con la economía de Chile es estable. No es estable en estos En momentos. estos momentos, Las personas tienen la impresión de que Chile está en una economía estable. Ahora, eso, reitero, también es producto de las elecciones primarias. El hecho del triunfo de Sebastián Piñera mejoró la posición de la economía chilena. Y un triunfo de Sebastián Piñera va a hacer que el país se reactive. Porque el país en estos momentos se encuentra en una etapa en la cual no hay certeza para la inversión. Y eso tiene que solucionarse. Porque si no hay inversión, nosotros nadie come. La inversión es un poco como el trabajo. Si no hay trabajo, si no hay inversión, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no tenemos ingresos. Entonces, es un punto que dice relación con las expectativas del triunfo de Sebastián Piñera. usted tocó un tema que es el trabajo, Alejandro. Si no hay inversión, no hay trabajo. Pero ¿de qué clase de trabajo estamos hablando? Porque desde 1990, cuando llega la democracia a nuestro país, hasta la actualidad, donde han pasado todos los gobiernos, incluso el de Sebastián Piñera, estamos a 2017 y todavía estamos ganando 250.000 pesos de sueldo mínimo. Si nosotros ponemos la realidad aquí en Magallanes, es imposible vivir con 250.000 pesos. Si un arriendo está saliendo 280 mínimo, 250. Entonces, ¿de qué realidad estamos hablando? Si en nuestro país seguimos teniendo sueldos miserables, o sea, el sueldo mínimo, 250.000 pesos no alcanza para nada en nuestra región. Bueno, Y, que- estamos de acuerdo. Si solamente ir al supermercado y llenar el canasto con tres cosas, tiene 600.000 pesos, estamos de acuerdo. Es un problema que pasa, es un problema bastante profundo, ¿eh? Que ahora hay muchas teorías para poder solucionarlo. Unos dicen que es por intermedio de la subvención del Estado, que el Estado tiene que subvencionar esto. Otros creemos que esto debe ser producto de un mayor crecimiento. Pero sea como sea la fórmula, claramente una persona no puede vivir con 250.000 pesos y a veces hasta el núcleo familiar son 250.000 pesos porque el padre es el único que trabaja. Es un tema que se requiere una solución profunda. Yo creo, y dentro de los planteamientos de Chile Vamos, esto debe Ujú. solucionarse con una conjugación de dos elementos. En primer lugar, con un subsidio. Es decir, tenemos que considerar también el Estado como un aportante a las familias más vulnerables. Para eso, no solamente se debe considerar a la persona individualmente, sino que se debe considerar como el ingreso familiar. Es decir, si en una familia hay 4 personas, solamente trabaja una y gana 250.000 pesos, hay que considerar que cada una de esas personas gana 125, 60, si no me equivoco, 66.750 pesos, algo Ujú. así. ¿Ya? Y esa es la cifra a considerar y sobre esa cifra debe el Estado aportar. Por tanto, una de las propuestas es que se considere como ingreso ético familiar y subvencionar a ese grupo familiar. Porque el ingreso tiene que ver con quienes no solamente lo ganan, sino que quienes subsisten a través de él. Por lo que hay que considerar como primera cosa, como subsidio del Estado, a la familia. Segunda cosa, de nada sirve que nosotros subvencionemos familias si a la vez esa persona tampoco tiene opciones de trabajo. Para eso tenemos que mejorar la economía del país, para que esos 250.000 pesos que gana esa persona aumente la demanda de trabajo
Y como aumenta la demanda de trabajo, a ese trabajador cada vez se le requiera más y se le requiere más, se le pague más. Entonces esto tiene que, las políticas de empleo, las políticas sociales, creo yo, que tienen que ir implementadas con estas dos grandes fuerzas. Primero es el Estado por medio de una subvención que dé un colchón, que dé un piso a la familia, pero también tiene que ir con el crecimiento. Porque también, si una persona no quiere trabajar, Ricardo, si una persona como tú o como yo que nos levantamos la mañana para ir a trabajar, no lo hace, tampoco el Estado tiene que andarlo subvencionando. ¿O no opinas tú eso? Bueno, Si una es que persona, de escucha una pronto... cosa, si una, tú te levantas a trabajar en la mañana, ¿o no? Sí. ¿Te gustaría que una persona que no lo haga reciba el mismo sueldo que ti? Es que para eso hay que diferenciar, pues, Alejandro, si esto es tan fácil. La gente que trabaja le hace subvención, la que no trabaja obviamente no tiene que tener, si es tan simple como eso. A lo que yo voy es que, claro, tú me dices que el Estado tendría que dar dinero, pero acá hay muchas empresas que ganan mucha plata, mucha plata. Estamos hablando de un supermercado que aquí, no sé, está el doble o el triple el precio, y igual le pagan 300 lucas a la gente. Entonces, ¿por qué no hacer una diferencia y entregarle una subvención a esa pyme regional, a esa pyme nacional que está creciendo, que ya está dicho, que gran parte de las microempresas son las que le dan trabajo a gran parte de Chile? ¿Por qué no le ayudamos a esas empresas y a las grandes empresas le decimos según lo que ganen, porque esto tiene que estar obviamente transparentado? Si hay una empresa que margina más del 200%, ¿por qué no le puede pagar 100 lucas más a un trabajador? Mira, ¿tú sabes cuál es la principal política pública de incentivo a la inversión? Es la política tributaria. Subvencionar es dar en un instante que tú puedes subvencionar a una empresa para que compre una máquina, pero tú no puedes subvencionar a una unidad económica todos los meses, porque entonces ya no es unidad económica. La principal política para el desarrollo es la política tributaria. Si tú haces una rebaja de impuestos a todas las microempresas, esas microempresas van a florecer. Si tú le haces una tremenda carga tributaria a la microempresa, esa empresa va a quebrar. En estos momentos, la carga tributaria para todas las empresas es, en primera categoría, si no me equivoco, este año es del 24,5. Es decir, paga lo mismo una pequeña pyme que una gran empresa. Que el banco. Entonces, la reforma tributaria que se ha implementado en este gobierno, a mi entender, está muy mal implementada. Y ojo, que el impuesto de primera categoría, que para el próximo año está en un 27%. Te vuelvo a reiterar, desde el caballero que vende, que hace zapatos artesanales, hasta el banco más grande, la transnacional. Entonces, ahí tenemos un problema. Si nosotros queremos fomentar la mediana empresa, tendríamos que partir por una política tributaria pro empresa. Por ejemplo, un impuesto diferenciado para entidades financieras. Las entidades financieras que simplemente intercambian dinero no pueden pagar el mismo impuesto a la renta que una empresa que tiene su foco en la innovación o en la producción de bienes. Pues. Una empresa de alimentos, por ejemplo, que tiene una complejidad con el tratamiento de los insumos, no puede tener la misma carga tributaria que un banco que guarda los billetes en una caja fuerte. Entonces, ahí tendríamos que tener una política tributaria que haga un hincapié en la pequeña y mediana empresa y que claramente entienda tú que tiene que haber empresas grandes que se le aplican más impuestos. Por ejemplo, en Chile, la minería. La minería debe tener un impuesto a la renta altísimo. Y es más, debería aplicarse un royalty altísimo. Porque todos los chilenos tenemos una riqueza natural que es el cobre. Y resulta que las empresas transnacionales que vienen a este país tienen contratos ley, que son situaciones especiales en las cuales el Estado le asegura a una gran transnacional condiciones tributarias especiales más favorables que el resto de los chilenos
para que inviertan. Entonces al final una transnacional paga menos impuestos que una pyme. Entonces ahí hay un desfase. Ahí hay una corrección que hay que hacer. Y te digo, te reitero, y en esto hay que ser bien serio. Todas las políticas de subvenciones que pueda crear un Estado, ninguna es tan eficiente ni tan eficaz como la política tributaria para incentivar la inversión. ¿Y esto dentro de las propuestas de su candidato está? Claro que sí, porque reformar la reforma tributaria. Claramente tú sabes que esa reforma tributaria está tan mal hecha que tú tienes dos sistemas tributarios diferentes. Dos sistemas. Y eso no puede ser. Y más encima, te tienes que declarar cuando se inició la reforma o cuando inicia actividad el sistema reforma, perdón, el sistema a tributar o atribuido semi-integrado. Y estás obligado a tributar el sistema por 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que en 5 años una empresa puede decrecer mucho. Resulta que para una pequeña empresa el sistema atribuido debiera ser el mejor. Pero si pasa ciertos montos de venta, el sistema semi-integrado es el mejor. Entonces la empresa no tiene la facultad de poder modificar su sistema tributario. Solamente cada 5 años. Cosa completamente inentendible. Y además que hay dos sistemas de tributación. Chile es el único país del mundo que tiene dos sistemas de tributación. ¿Con qué objeto? No se entiende. Para que esto sea eficiente, para que esto resulte, de partida tiene que haber un solo sistema de tributación para todos los chilenos. Diferenciados por empresa y también por origen de la renta, o por el capital, que es primera categoría, o por el trabajo personal. Pero debe ser simple. Y lo que menos se hace ahora es que el sistema sea simple. Entonces produce un estancamiento de la inversión. Estancamiento de la inversión hace que nosotros no tengamos trabajo, que la gente no invierta. Se ha quebrado aquí en este país la política de los acuerdos que hicieron de la concertación la coalición política más importante de la historia de Chile, hay que reconocerlo, porque fue una política de acuerdos. Es decir, en Chile ninguna coalición duró 24 años en el gobierno, ninguna. Ni los radicales siquiera. Exactamente, pero ahora... Y pues tenemos que volver a la política de los acuerdos, y con la política de los acuerdos volver a un sistema tributario y volver a una mentalidad de inversión y de crecimiento. Ahora, ¿qué pasa en un caso hipotético que su candidato salga electo en estos 4 años, haga esta reforma y llegue otro gobierno y la cambie? Porque lamentablemente, y esto ocurre constantemente, cada vez que cambia un gobierno los proyectos van cambiando y van cambiando prioridades dependiendo de la agenda de el gobierno que esté en turno. Entonces, quizás podemos avanzar, pero a la vez después podemos retroceder. Porque cada gobierno, y yo creo que ahí recae responsabilidades de todos, continuar con los proyectos que son interesantes y que están dentro de la mejora para el país. O sea, si fue de izquierda, de derecha, da lo mismo. O sea, si este proyecto es bueno para el país, hay que seguir haciéndolo, sea de quien sea. Entonces, tratar de cambiar esto también va en desmedro de nuestro país. Bueno, mira, dentro del programa de nuestro candidato Chile Vamos hay una propuesta que dice relación con el cambio del periodo presidencial. ¿Ya? Hay dos propuestas que se pretenden ingresar al Congreso. La primera es ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años. Pero la que más asidero tiene y la que más aceptación tiene es modificar el sistema presidencial en que sea un periodo presidencial de 4 años con una reelección, que es lo mismo que tiene el sistema norteamericano. Es decir, que si un presidente está 4 años y lo hace bien, las políticas que está aplicando son las correctas, este presidente pueda optar a 4 años más. Pero si este presidente no lo está haciendo bien, puede entrar u otra persona a su misma tendencia u otra tendencia.
porque exactamente lo que tú produces es como un quiebre, cada 4 años vamos cortando. Y además que se aumenta, Ricardo, con que en Chile tenemos el siguiente ciclo nefasto. Ingresa un gobierno, primer año de implementación, segundo año de ejecución, tercer año de elecciones municipales. Entonces, al final del segundo año ya estamos preocupados, o están todos preocupados, de la elección municipal. Exactamente. Y el último año, ¿para qué hablar? Porque ya empiezan las políticas populistas, las políticas que tienen que ver con la elección, con los candidatos. Entonces, todos los planteamientos o las iniciativas legislativas o las gestiones del gobierno, hay muy poco plazo para desarrollarlas. Alejandro, queremos agradecer su visita. Pero antes que eso, yo quisiera señalar algo muy importante. Cuénteme. Nosotros tenemos a Sebastián Piñera como un candidato consolidado, pero aquí en Magallanes también tenemos una candidata a diputada claramente consolidada, Sandra Mar, la futura diputada por Magallanes. Tiene una candidatura seria, consecuente, consolidada y con seriedad. Creemos que Sandra va a ser la gran diputada de Magallanes, que va a plantear las propuestas de Sebastián Piñera y va a impulsar fuertemente el desarrollo. Sandra Mar el día de hoy es una candidata real, una candidata consecuente, una candidata ganadora, con una candidatura sólida. Por eso yo, modestamente, puedo decir que voy a votar por Sandra Mar, y que las personas que voten por Sebastián Piñera, si quieren tener realmente un voto útil, un voto con futuro, un voto en una candidatura consolidada, deben votar por Sandra Mar, que es la candidata de Chile Vamos y de Piñera y por supuesto de la UDI en Magallanes. Alejandro, muchas gracias por venir, nos pilló el tiempo. Feliz trabajo lo que va quedando y yo creo que nos vamos a encontrar antes de noviembre. Creo. Sí, oye, muy buena conversación. Siempre contigo conversamos muy bien. Gracias, Alejandro. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Alejandro Soler, candidato a Core por Chile Vamos, conversando con nosotros aquí en Nunca es Tarde. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya estamos a regreso.